Hemos estudiado y el día de hoy es la quinta ocasión es que estudiamos acerca de la sabiduría del Señor. Estudiamos el capítulo 3 y el capítulo 4 y hemos ido caminando en estos dos capítulos aprendiendo acerca de la sabiduría y obviamente lo que estuvimos revisando en cuanto a la sabiduría, primeramente vimos sus preceptos, después vimos sus bendiciones, luego la profundidad de la sabiduría, la semana pasada la instrucción de la sabiduría y hoy terminemos estos dos capítulos de Proverbios con el camino de la sabiduría. Así que vamos al capítulo 4 para terminar el capítulo 4. Y obviamente esto, muchos se habrán dado cuenta que ha sido una pausa en el libro de Lamentaciones que hemos estado estudiando y vamos en el capítulo 3. Pero vamos a ver el camino de la sabiduría con la gracia de Dios. En el capítulo 4, escrito está en la santa palabra de Dios, a partir del verso 11, leo en adelante, Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, no vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen, a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Padre, te damos gracias porque te escuchamos hablar a ti por tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual hoy tú la estás enviando para tu pueblo, para tus hijos. En el capítulo 4 nos dice que son las instrucciones de un padre y no hay padre más perfecto que tú. Eres el único verdadero padre. Ayúdanos a nosotros como verdaderos hijos a tener oídos para oír y ojos para ver el brillo de la gracia que nos has concedido en Cristo Jesús para poder vivir en el camino, en la verdad y en la vida que solo es Él. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén.
es imposible dejar de hablar de lo que soy. O sea, soy un simple pecador salvo por gracia. Ciertamente el Señor me ha llamado a ser vocero para su iglesia, pero también otra área de mi vida es no solamente que soy esposo y padre, sino además soy médico y a pesar de que hoy me desperté a las 5:30 de la mañana, siendo que a las 12, 1 de la mañana estaba dando instrucciones a mis pacientes. Y no puedo dejar de hablar del tema que todo el mundo habla hoy, el COVID. El COVID es un tema que no se va a acabar en una buena temporada. De hecho, en febrero o marzo les comentaba yo a los hermanos en la fe acerca de que cómo veía yo esto del COVID. Le dije, miren, no esperen realmente que esto se calme hasta Semana Santa del año 2021. Ese es mi pronóstico como médico, humanamente hablando, después de 39 años de práctica profesional. Entonces, lo cierto es que todavía ayer en la tarde y noche tuve 5 pacientes COVID y estaba dando instrucciones. Y una de las cosas demasiado importantes para mí es que de esos 172 casos que he atendido, a lo mejor he atendido 70 que ni siquiera los conozco, no les he visto la cara. Pero sin embargo los he atendido, gracias a Dios que están ya de esos 70 que he atendido sin verlos, tal vez 65 ya están totalmente, y eso sí, los estoy siguiendo día con día, estoy hablando y demás. Pero al punto que quiero llegar es que es una cosa tener al paciente enfrente de mí, en mi oficina, en mi consultorio, y otra cosa es estar por teléfono hablando con él, tratando de captar su atención, porque él está en otro lugar, está a distancia. Y yo muchas veces tengo que callarlos. Ellos están en la desesperación que alguien les recomendó. Y además, muchos, por ejemplo, de estos últimos pacientes de anoche, unos ya llevaban 10, 11 días enfermos. Unos ya habían estado en hospital. Unos ya estaban con la fiebre. Obviamente, el pavor de la sombra de muerte estaba si no es que sobre todo, sobre algunos. Y repito, tratar de captar la atención de una persona en desesperación sin tenerlo enfrente es muy diferente a mirarlo a los ojos y hacerle una pausa con la mano para que ponga atención en lo que voy a decirle. Entonces, varias veces tuve que interrumpir a las personas con las que estaba hablando y le decía, ¿me permite, por favor? O sea, necesito decirle algunas cosas. Y una de las cosas que dije anoche, como se lo he dicho a mis pacientes, son, número uno, yo no sano a nadie. No importa cuánto le hayan recomendado, yo no sano a nadie. La medicina no sana a nadie. Solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Que quede bien claro Ese es el principio para poder salir del COVID o para que el COVID cumpla su función en llevarte a la presencia de tu Creador. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces yo tengo que dar una serie de instrucciones para que al pie de la letra se sigan, no solamente para beneficio del enfermo con el que estoy hablando sin conocerlo, sino además para que él no dañe a todas las personas con las que está cercana o a los que puede ver en la calle. Eso es exactamente lo que sucede en esto. Una cosa es que el Señor Jesucristo hablaba con su Padre cara a cara. Todo el tiempo caminó hablando cara a cara. Todo el tiempo lo escuchó con toda claridad. Todo el tiempo el perfecto plan de Dios se cumplió. Todo el tiempo Jesucristo supo que había tentaciones en su vida humanamente hablando y todo el tiempo las negó y huyó de ellas. Cuando el diablo lo llevó, Jesús, su Padre, por el Espíritu Santo, recibió instrucción de ir al desierto. El Espíritu lo llevó para ser tentado, porque era necesario que fuese tentado Jesús. Hombre, sí, tenía que ser tentado en todo. Pero claramente la palabra nos dice que no pecó en ninguna tentación. En donde todos hemos fallado, Él no falló. Y como cordero fue llevado al matadero en esa cruz. El Padre Santo, juez justo, tenía que castigar el pecado de todos nosotros, su creación, que habíamos roto la relación en rebelión total. Y Jesucristo pagó por pecadores, no vino por justos, no vino por los buenos. Si te crees bueno, obviamente no entras dentro de este grupo. Yo soy un pecador, salvo por gracia. Y no puedo dejar de ver todos los días la grandeza de mi maldad
y la grandeza de su misericordia. No puedo dejar de ver todos los días qué gran amor tiene Dios por el mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Juan 14:6. Él es Jesús, el camino. Él es la verdad y Él es la vida y Él es la sabiduría de Dios. Y en esta porción de la Escritura que estudiamos hoy, vamos a encontrar precisamente la obra y la respuesta. La obra del Padre y la respuesta del hombre. Son los dos temas de lo que acabo de leer. La obra y la respuesta, que tiene que ser en respuesta a un ¿qué? A un llamado que nos hace la sabiduría de Dios. Ahora, viendo estos dos aspectos, vamos a revisarlos con la gracia de Dios y vamos a ver a partir del versículo 11. Estamos en Proverbios capítulo 4, versículo 11. Lo cierto es que Jesucristo resucitó para confirmar que no solamente es Jesús hombre, sino es Jesús Dios, el dador y el autor de la vida. Y obviamente estoy hablando con mucha familia en la fe, con hermanos y hermanas verdaderos, pero también estoy hablando con hijos pródigos que andaban por ahí, en otro lado, que andan perdidos buscando lo que jamás podrán encontrar, porque el camino es uno solo. Pero también estoy hablando con aquellos que no han conocido, que pertenecen a otro reino, no al reino terrenal, sino al reino celestial y eterno. Y por eso te puedo llamar amigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Proverbios 4:11, por el camino de la sabiduría te he conducido. ¿Te fijas? O sea, no eres tú, es Dios. Él me ha conducido. Por el camino de la sabiduría te he conducido. Por sendas de rectitud te he guiado. ¿De quién es la obra? ¿Quién lo hace? Tu razonamiento, tu intelecto, tu inteligencia, no, mi amado, toda tu capacidad, no, es Él el que lo ha hecho. Él nos conduce, Él nos guía. ¿En dónde? Ahí lo dice, en camino de sabiduría, en sendas de rectitud. Son sendas rectas, mi amado hermano. No son con curvas, no, son sendas rectas. Y bien sabes que es un camino angosto, muy angosto. Tiene sus límites a los lados. Dice en el versículo 12, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos. ¿De qué nos está hablando? Otra vez, como es Él el que nos está conduciendo, el que nos está guiando, ahora Él nos promete algo. Nos promete que cuando vayamos caminando en su camino de rectitud, en su sabiduría, va a haber una consecuencia. Tus pasos no serán obstruidos. Tus pasos no serán obstruidos. ¿Quién lo dice? Dios. O sea, no lo dice un simple mortal, lo dice Dios. Lo dice la sabiduría de Dios. Es una promesa para ti, para mí, mi amado. Mientras estemos siendo dirigidos en su camino de sabiduría, senda de rectitud, los pasos no serán obstruidos. Dice ahí mismo en el versículo 12, y si corres, no tropezarás. Otra promesa. No solamente que andes y no va a haber nada que obstaculice tu caminar, sino que si corres, aun si de repente tienes que entrar en una intensidad de acción, te digo algo, aquí dice el Señor, no tropezarás. No tropezarás. Repito, los tiempos son muy cambiantes. Tengo 3 años que no consulto en las tardes por dedicar el tiempo a la iglesia y sin embargo yo no esperaba en absoluto que mi vida fuera totalmente puesta de cabeza con esto en mi área de vocación también que tengo. Pero esa área de vocación que tengo como médico me permite, ahorita en la mañana, cuando checo a mis pacientes que están activos, puedo hablar con uno que me dijo, no dormí en toda la noche. Un caso nuevo, no dormí en toda la noche. Tengo mucho miedo.
Y obviamente esto me da oportunidad de decirles, descansa en Dios, tu Creador. Él es el que tiene control de todas las cosas. Y me dice, es que tengo 4 años apartado de Dios. ¿Ves, hermano? ¿Te fijas cómo Dios acomoda todas las cosas? Si es necesario, si ya te saliste del camino recto y por 4 años anduviste otra vez en Egipto, probando nuevamente de todos los dioses, de los manjares que ofrece el mundo. El Señor tiene maneras amorosas. Nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Él es el Todopoderoso, por favor. Si la gracia te llamó, no puedes desperdiciar la gracia que te ha sido dada. El Señor te ha llamado a arrepentimiento y a fe, pero no para que lo vivas un solo día, el día que te salvó, sino para que cada día puedas ver su obra y puedas responder a su llamado nuevamente. Es una acción, es toda la vida del creyente, es así, la obra del Señor y su llamado. Y tenemos que responder a su llamado de una manera u otra. O dejando el camino de rectitud, dejando su guianza, buscando otra vez nuestros propios carnales deseos de los ojos, vanagloria de la vida, o su propósito en nuestras vidas es cumplido. Si corres, no tropezarás. No tropezarás. Le pido mayor gracia al Señor para estos tiempos. Le pido mayor salvación para pueblo de Él, que puedo compartir el Evangelio más de lo que por la gracia y misericordia de Dios, 28 años y medio predicando en el consultorio. Gracias, bendito sea el Señor, porque Él es el sanador de todos mis pacientes, no soy yo. Aférrate, dice el 13, aférrate a la instrucción, aférrate. Vean lo que dice el versículo 13. Repito, Él nos conduce, Él nos promete que no va a haber obstrucción, que vamos a correr sin tropezar. Y dice, aférrate a la instrucción y no la sueltes, guárdala. ¿Por qué? Guárdala porque ella es tu vida. ¿Te das cuenta? Otra vez volvemos, estamos viendo la obra de Dios. La obra de Dios es que Él te ha conducido. La obra de Dios es que Él te promete que no habrá obstrucción y que no caerás, no tropezarás mientras estés en el camino de rectitud. Pero también te dice por qué. Porque en su sabiduría tienes vida. Y sabemos, por supuesto, que si vemos el capítulo 2, desde el 2 y 3, se ve que la sabiduría es Jesús. Él es la sabiduría de Dios, Él es el verbo encarnado, Él es el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de Jesús, Él es la vida. O sea, Él dice versículo 22 nos dice, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Las palabras que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, son vida y son salud. Sí, salud. Tiene que ver también con la cuestión de la enfermedad. Sí, salud. Su sabiduría. Sí. Entonces, esta es la obra de Dios. Sí. ¿Quién es? En el versículo 18, ¿qué dice? El versículo 18 dice, mas la senda de los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. ¿Te fijas? La senda es un camino. Ahora tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo un camino puede brillar? ¿Cómo un camino puede iluminar? Bueno, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Dice, porque la senda de los justos, la senda en donde andamos, mi amado hermano, hermana, que ya hemos sido justificados de todo nuestro pecado en aquella cruz. Aquellos por los cuales ya
nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para comprar y pagar el precio de nuestras almas. Aquellos por los cuales el Espíritu Santo vino a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos concedió vida y nos concedió oídos para oír y ojos para ver. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra del Evangelio de verdad nos trajo a arrepentimiento de pecados y fe. Pero la palabra nos hizo oír que Él es santo y nosotros no. Y por cuanto nos hizo oír que Él es santo y nosotros pecadores y rebeldes, obviamente nos trajo fe para poder creer verdaderamente que Jesucristo cuando murió estaba muriendo por ti y por mí. Es cuando pudimos creer. Cuando el Espíritu nos trajo a vida, creímos que Él es el camino al Padre. Creímos que Él es la vida nuestra, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, en la resurrección de los muertos. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? El camino, la verdad, nos trajo a vida. Y conocerán la verdad, Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres de este corazón engañoso y perverso, libres de estos deseos y estas concupiscencias y pasiones desordenadas, libres de los deseos de los ojos y este engaño de este mundo, las riquezas de este mundo, libres de la esclavitud del diablo mismo. Efesios 2, versículo del 1 al 4, lo dice con claridad. En el versículo 8 de Efesios 2 dice claramente también, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No es por obras, buenas obras, no, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2, versículo 8 y 9. Mi amado hermano, Él es la sabiduría. Él nos ha estado guiando en el camino angosto, en el camino de rectitud. Él, Jesús, el Señor, por su Santo Espíritu con el que nos selló. En absoluto considero que tenga capacidad como para curar ninguna enfermedad, menos el COVID. Pero si el Señor le ha placido que no mande a ninguna persona al hospital de todos estos, y el Señor ha ido sanando a los pacientes, es por su pura misericordia sobre ellos. Y por su misericordia y gracia que me ha dado a mí también como instrumento suyo. No soy nada, no soy nadie. Pero Cristo lo es todo. Y el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra puede quitarte esto como que te quita un simple dolorcillo de cabeza. Amados hermanos, por favor, dejemos de estar viendo y creyendo que los médicos sanan. Nadie sana ninguna enfermedad, incluyendo el COVID. Si te has de morir de un infarto, si te has de morir por una abeja que te picó y eres un alérgico y te mueres porque no hay quien te puso algo para la reacción, te puedes morir también de COVID. El Señor tiene la manera en que yo voy a morir. He firmado tantas actas de defunción en 39 años profesionalmente y alguien firmará la mía si el Señor, mi Señor, no viene antes. Y te digo una cosa, para ti y para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ciertamente, una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. Dejemos de tener temor, porque el temor está totalmente fundamentado en la incredulidad. El temor se echa fuera con el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Mi amado, esa es sabiduría de Dios, no es sabiduría del hombre. Pidámosle perdón a Dios, porque en estos tiempos, cuántas fees han sido probadas y han sido reprobadas en hermanos verdaderos. No estoy diciendo que no seamos hermanos, pero sin embargo no hemos confiado verdaderamente en que tenemos un Salvador y un guardador. Hemos usado nuestra sabiduría y no la sabiduría del mundo. No la sabiduría de Dios, perdón. Tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Jesucristo es
La senda, esa senda que dice en el versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. No sé si alguna vez has viajado de noche en avión y vas bajando, ves todo negro, pero sin embargo de repente ves las lucecitas de la pista. Te asomas por la ventana y ves las lucecitas, ahí están las lucecitas moradas. Y te das cuenta que el piloto tiene dónde aterrizar, tiene totalmente iluminado en medio de las tinieblas la luz del camino donde va a descender el avión, ahí está. Y si no lo has vivido, lo has visto en películas. Pero también aquí, pásate en la noche en la avenida Hidalgo y vas a ver que hay lucecitas que se prenden y se apagan. En tu avenida, en muchas avenidas, podemos ver que están foquitos prendiéndose. Pero aquí está hablando de algo más grande que todo lo que acabo de decir. Dice que esa senda, versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, está hablando de un camino que cada vez va incrementando más su brillo. Cada vez más, brilla más. Como la luz de la aurora. ¿Qué es la aurora? La aurora es que tú te salgas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana o 7 a ver la salida del sol. Esa es la aurora, la salida del sol. Después de que terminó la noche, empieza a brillar el sol. Y dice aquí que esa aurora va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Por supuesto, llega el momento que las tinieblas son erradicadas y que el sol brilla y no hay más tinieblas. Y Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a tu vida, estabas en tinieblas totalmente. Tu vida era tinieblas. Tú estabas en las tinieblas y no te dabas cuenta hasta que Él llegó e iluminó tus tinieblas, iluminó tu entendimiento y te reveló el brillo de su gloria y de su gracia. Y te volviste a Él en desesperación. Pero ahí fue el inicio apenas. El inicio. Porque Filipenses 1:6 dice, el que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está hablando? De que es algo que se va incrementando. Tú tuviste un conocimiento mínimo en el día de tu salvación. Simplemente entendiste que que Dios es santo, tu pecador, y que Jesús es el puente para poder llegar al Padre. Eso es lo que entendiste. Esta fue tu teología, tu doctrina. Soteriología fue lo suficiente. ¿Qué es soteriología? Luego lo buscas en el diccionario. Pero la cuestión es que fue toda tu teología. Pero conforme vas caminando, te vas dando cuenta que de repente, cada vez más, te sales del camino angosto, de la senda estrecha. Y el Espíritu Santo, que no tenías antes, la luz que ahora habita dentro de ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vinieron a morar en ti para hacer un templo santo, te empieza a redarguir, te empieza a decir, hey, no es por ahí. Y te hace sentir mal. Antes no te incomodaba pecar, pecabas y disfrutabas del pecado y no quedabas con esa sensación de vacío. Pero ya te encuentras con que no puedes seguir haciéndolo, te sientes mal. Le dices, Dios mío, perdóname. Y empiezas ya a usar el Dios mío no como un mero amuleto, como un simple cliché. Ay, Dios mío. No, ahora sí le dices, Dios, perdón. ¿Por qué? ¿Pero por qué me pasa esto? Pero conforme vas caminando más y más y más, vas viendo más brillar la gracia. Y vas aferrándote más a su gracia y empiezas a confiar menos en ti, en tus pasos. Empiezas simplemente a seguir el brillo. Y lo vas viendo cada vez más brillar y más. Y tu conocimiento teológico, doctrinal empieza a crecer y a crecer. Y vas viendo, ¡wow! ¡Qué gran Dios! ¡Qué gran pecador soy yo! Eso es lo que sucede de forma natural. Romanos 8, mira conmigo lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice la palabra de Dios. Versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero te fijas que en el versículo 29, todo esto proceso tiene un motivo: para que Cristo sea formado en nosotros. Y en tanto que caminemos en el camino angosto, vamos a ir viendo más brillar el brillo de su gloria. Y pasa exactamente lo que acabamos de leer, ahora sí, en Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día, hasta que te amanece, mi amado. Sí, y cuando tú ya probaste un poquito de luz y empiezas a meterte a las tinieblas de nuevo y empiezas hasta tropezar y caer, eso es lo que dice el siguiente versículo. Ve conmigo, versículo 19, Proverbios 4:19. El camino de los impíos, o sea, de los pecadores, traducción, es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan, no saben. Mi amado, no importa si eres un pródigo que anda comiendo, tratando de robarle a los puercos su comida. No importa que andes dando vueltas en el desierto cuando en realidad no es tu sitio para vivir. Tienes una tierra prometida donde llegar. No importa si regresaste a Egipto nuevamente a probar de todos los manjares. No importa qué hayas hecho, el hecho es de que el Señor te va a voltear la mirada y te va a reenfocar y vas a poder ver otra vez. Ahí está la gracia. Ahí está brillando la luz. Y entonces vas a dejar de tropezar y lastimarte. Y vas a dejar de contristar el santo nombre que sobre ti ha sido invocado, que es el Espíritu Santo. Vas a dejar de hacerlo. Porque nadie ni nada te va a poder arrebatar de su mano. Nada ni nadie. No va a haber nada en este mundo que pueda realmente satisfacer tu hambre. Porque tu hambre y tu sed solamente son saciados por el pan de vida. Y el agua viva que brota desde tu interior por el Espíritu Santo que te ha sido dado. ¿Para qué? Para arrepentimiento de tus pecados y fe en el Señor Jesucristo, aquel que vino a salvar pecadores. Esta es la obra de Dios. Él nos conduce, Él nos promete, Él es la vida y obviamente Él es la senda. Su nombre es Jesús. Pero ya vimos aquí en el versículo 19 que hay otro camino, el camino de los impíos, el camino de las tinieblas. Por tanto, ahora veamos que Él nos hace un llamado, el Señor. Y veamos la segunda parte de este estudio, de este texto, que nos dice el Señor precisamente para que su obra sea completa en nosotros. Ahora sí viene el llamado. ¿Cuál es el llamado? Versículo 13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala. Aférrate, no la sueltes, guárdala. ¿Qué cosa? Instrucción, mi amado hermano. Estamos celebrando a Cristo. Esto es un sermón, esta es una predicación, pero también esta es una enseñanza. Sí, es una instrucción. Estamos siendo instruidos por Dios. Yo estoy siendo instruido, ¿tú no? Mi amado, nuestro corazón no se puede endurecer más, porque nos ha sido dado un corazón de carne. El corazón de piedra fue arrancado, y fue arrancado con precio de sangre. Jesucristo en la cruz, sangrando, para poder arrancar toda la necedad, toda la impertinencia, todo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, antes y después de. Porque así es como se divide el mundo, en antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestro orgullo no es como el orgullo gay que se está diciendo tanto por ahí, no. Nuestro orgullo es ser pecadores, salvos por gracia. Y ese es el brillo de su gloria. Ese es nuestro orgullo, ser hijos de Dios. Y haber dejado de ser hijos del diablo. Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No importa lo que se diga el día de hoy en el mundo entero. Mi Señor habla y Él está por encima del mundo, en el cielo, sentado en su trono y gobierna toda la vida, inclusive la de los gays. Sí, porque si un gay leyera con mucho detenimiento Romanos 1,
y fuera un hijo de Dios, que está todavía viviendo en la oscuridad y en tinieblas, sería llamado fuera de ese mundo y trasladado a un mundo glorioso. No importa que fuera ya con SIDA, no importa que tuviera ya un problema de taponamiento de arterias por todos los alcoholes que se metía con sus parrandas y demás, no importa qué. El Señor tiene poder para traer a vida a los que estamos muertos, porque yo estaba muerto por 33 años. No hay nada más glorioso que salir de este mundo sabiendo que eres un hijo de Dios. En arrepentimiento, mi amado, Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, tú y yo. Entonces, recibamos instrucción, aferrémonos a ella, como dice el versículo 13, Proverbios 4:13, aférrate a la instrucción, no la sueltes. Si te dice no la sueltes, es que puedes tú soltarla e irte otra vez a comer de los basureros cuando tienes la mesa del rey servida. No la sueltes, guárdala, dice el versículo 13, guárdala porque ella es tu vida, guárdala, atesórala. Es lo más valioso que puedes tener. Su sabiduría, su instrucción, sus palabras. Lee tu Biblia. No nada más veas mensajes. Lee tu Biblia. Escucha la voz a Dios, a ti hablándote personalmente. Amada iglesia, por eso tenemos el gran problema. No podemos mostrar el brillo de su gloria porque somos perezosos, porque nuestra carne sigue buscando lo terrenal y lo que menos queremos hacer es gastar nuestra vida como Cristo Jesús la gastó. ¿Para qué vino Jesús? Él no vino para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por mucho pueblo, por muchos. Entonces Él nos hace un llamado, repito, a aferrarnos, a no soltar su instrucción, a guardarla. En el versículo 4 sigue ese llamado: no entres en la senda de los impíos. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. No entres, no vayas. O sea, necesitas tomar un paso para avanzar. Pero siempre hay una puerta abierta para la tentación. Siempre habrá una puerta abierta. El diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién? A los ex. Porque somos ex, la verdad. Sí, éramos sus hijos. Pertenecíamos a las tinieblas. Estábamos esclavizados y no lo sabíamos a nuestros propios pensamientos, intenciones, egocéntricas totalmente, al engaño de este mundo. Y obviamente el diablo se estaba a carcajadas. Mi Señor, mi libertador, vino y rompió las cadenas. Su sangre fue suficiente. El Espíritu Santo hizo la obra y entonces derritió mi corazón. Lo partió. Y aún lo tiene en su mano. Y no me va a soltar. Y no te va a soltar, mi amado. No entres, no vayas. Ve lo que dice ahí en el versículo 14. No vayas por el camino de los malvados. Versículo 15. Sigue el llamado. Evítalo. Evita ese camino. Evítalo. No pases por él. ¿Por qué nos dice tanto esto? ¿Por qué Dios tiene que recalcar tanto? No pases por él. Apártate de él y pasa adelante. Es lo que dice el versículo 15. El llamado sigue. No pases por ahí. Es que no es para ti ya ese camino. Y ese camino ya lo recorriste, ya lo viviste. No tienes por qué seguir, repito, comiendo y buscando de las algarrobas de los puercos, como el hijo pródigo. Y si eres un hijo pródigo, lee Lucas 15 cuando termine esta transmisión. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Pero Él no deja por inocente al culpable, dice la palabra claramente en Éxodo 34. Amados, Moisés en Éxodo 33 le dijo: quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo: está bien, pasaré, te taparé la cara y vas a ver mis espaldas, y verás toda mi benignidad, mi bondad. Esa es la gloria de Dios, su benignidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4?
que su benignidad, su bondad es la que nos guía a un genuino arrepentimiento. No es el miedo al infierno, no es el miedo a eso, no, es simplemente no puedo creer cómo a Dios se le ocurrió enviar a su hijo a matar en esa cruz y morir por pecadores como yo. No puedo todavía entenderlo, puedo creerlo porque me ha sido dado y solo por gracia. Y su plan es eterno y nadie lo va a cambiar. Y obviamente tiene que producir un fruto que glorifique su nombre. No necesito estar dando gloria, honra, alabanza. No, mi corazón tiene que gritarlo y el Señor conoce los pensamientos de los que son suyos. Mi amado, no vayamos ya por esos caminos. No son nuestros, la verdad. Simplemente aferrémonos a la instrucción. No entremos, no vayamos, evitemos, no pasemos por ahí. Apártate y pasa adelante. Estoy repitiendo solamente el 13, 14 y 15. Te está diciendo lo mismo a ti y a mí. No más por el mal camino. No más. Después de eso nos da otro llamado. Versículo 20. Presta atención. Presta atención. Presta atención es como lo que dije al inicio. Cuando yo les digo a mis pacientes, ¿me permite, por favor? Quiero hablar. Necesitamos poner atención. Dios nos quiere hablar de tantas maneras. Obviamente, el COVID es una manera que el Señor ha estado hablándole a su iglesia, humillándonos a todos. Nos ha mostrado lo que Él puede hacer con nosotros, llevarnos al desierto, dar tantas vueltas. Por cierto, aprovecho. Tenemos 2 domingos que ya nos ha sido dado aquí en nuestra ciudad. El famoso semáforo naranja. Podríamos estar en este momento 50 personas en la congregación, porque el 25% es la gente que tiene autorización para reunirse. ¿Y saben por qué no estamos allá ahorita, a pesar de que nos ha sido dado el permiso? Porque ustedes tienen un pastor médico que ve todos los días 6, 8 pacientes de COVID. Y no me importa lo que diga el gobierno. Si yo le llamo a la iglesia a meterse a la congregación de los santos, sé que eso no es amar a mis hermanos. Y sé que es arriesgar a todos aquellos que vienen en transporte público a que en este momento se pongan mal, apanicados, que eso es lo menos que van a sacar algunos, que su prueba se van a ver reprobados, y la otra es obviamente enfermos. ¿Y creen ustedes a dónde vamos a ir a dar? Por eso va a ser cuando el Señor realmente nos señale, es el tiempo ya. Yo sé, mi amado, yo sufro también por no estar con ustedes. Yo sé que sufrimos por no estar juntos. Ahorita estamos aquí 8, nada más, 8 o 10 personas. Pero quisiéramos estar 200, y los niños y los demás, sí, todos. Quisiéramos estar todos juntos. Simplemente meditemos en que el motivo es puro. El Señor es santo y sus motivos siempre van a ser buenos. Aprendemos a valorar. ¿Cuántas veces has oído ese dicho? Aprendemos a valorar cuando ya lo hemos perdido. ¿Sí? Así pasa con la salud también. Te sientes tan bien que no le puedes dar gracias a Dios todos los días porque te sientes bien. Hasta que tienes un dolor de cabeza, hasta que tienes una fiebre, hasta que estás postrado, hasta que estás vomitando, hasta que estás con un problema en que tienes que estar en el hospital metido. No con un tubo, porque ahí ya perdiste la conciencia. Es necesario todo esto, mi amado. Sí, esta palabra es vida y es salud para el cuerpo. Eso oímos ahorita, Él lo dijo, yo no lo dije. Es salud. Aférrate, no entres, presta atención, dice el versículo 20. ¿Presta atención a qué? ¿Al doctor? ¿Al pastor? No, a mis palabras, dice el Señor, a mis palabras. Inclina tu oído, sigue diciendo el versículo 20, inclina tu oído a mis razones, mi amado. El inclinarnos es un acto de humillación, inclina. Deja de estar por encima. Inclínate a Él. Humíllate delante de Él. Inclina tu oído a sus razones, porque te has puesto por encima. Te has creído mucho más sabio de la sabiduría propia. ¡Qué horrible! Perdón, qué feo, qué mal está eso. Versículo 21. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón. O sea, que no se aparten de tus ojos sus palabras, que no se aparten de tus ojos.
Aquí están sus palabras, aquí, mi amado, en la Biblia, aquí. Puedes ver todos los días 8 o 10 predicaciones, pero si no lees un capítulo, tu intimidad con el Señor puede verse fracturada. ¿Escuchaste bien? Si no leíste un capítulo, menospreciaste el libro que tienes en tu casa lleno de polvo y lo sacas hasta el próximo domingo. Que no se aparten de tus ojos, míralas siempre, guárdalas en medio de tu corazón, obviamente porque de ahí viene la vida. Versículo 22, ¿por qué? Porque esas palabras son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Versículo 21, no se aparten tus ojos. Ahora, a partir del versículo 23 hasta el final, hasta el 27, es como una recopilación. ¿Por qué? Porque conforme la palabra de Dios esté entrando por los ojos, por los oídos, y el Espíritu Santo lo esté sembrando en buena tierra, producirá un fruto. Leímos en Isaías 55, versículos 10 y 11, que su palabra llega y no regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Y eso lo dice Dios. Así que esta es una total verdad. En el versículo 23, repito en adelante, veamos ese resumen. Ahora sí, resumen de ese llamado. Con toda diligencia guarda tu corazón. O sea, con toda la intencionalidad, cuida lo que piensas, mi amado. Porque en el corazón están los pensamientos. Y de los pensamientos brota las mentiras, los engaños, la soberbia, la arrogancia, la lujuria, los asesinatos nacen en el corazón, en los pensamientos. En un pensamiento nace toda la porquería. Porque los pensamientos, si 2 Corintios 10 nos está diciendo que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, es porque podemos hacerlo por la gracia de Dios. Es porque tenemos el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, anden por el Espíritu y no se sometan a los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne empezaron en un pensamiento. Mi amado, solo a ti y a mí, hermano, hermana, nos ha sido dado el poder hacer esto. Guardar nuestro corazón, intencionalmente guardarlo. Dice en el versículo 23, con toda diligencia. Sé muy diligente, mi amado, porque el corazón es traicionero. Los pensamientos son engañosos. Vienen de un corazón engañoso y perverso. Con toda diligencia cuida tu corazón, porque de él brotan manantiales de la vida. ¿Te fijas, amado? Ese es el corazón del creyente. El corazón del creyente puede tener manantiales de la vida, siempre y cuando haya andado en el camino angosto. Siempre y cuando sus ojos sigan viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre y cuando siga siendo dirigido por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne, siempre y cuando siga cobijándose en el cuerpo de Cristo, al cual pertenece como un miembro más del cuerpo de Cristo, igual que yo. Todos pertenecemos unos a otros, somos una gran familia, somos un solo cuerpo. Presbiterianos, nazarenos, metodistas, luteranos, dime la denominación que sea, bautistas, dame la denominación que sea, pero eres mi hermano, eso sí lo sé, porque lo dice la palabra, hay un solo cuerpo, hay una sola cabeza, se llama Jesucristo, y Él gobierna a su cuerpo por su palabra y por su espíritu. Y a los que andan perdidos, extraviados y que son elegidos para ser su pueblo, no van a resistir el llamado del Espíritu de Dios y el Evangelio de Cristo para que su corazón sea quebrantado en arrepentimiento de pecados y fe y confianza de que todas tus culpas, de todos tus pecados, ya fueron borradas delante de la faz del Santo. Versículo 24. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Mi amado, o sea, éramos hijos del padre de mentira. Hablábamos perversión con nuestra boca y hablábamos un montón de cosas falsas. Y nos encantaba la mentira, nos brotaba. Bueno, a muchos, estoy hablando de mí. Tal vez no haya sido tu área débil, pero sí era una mía.
Y pero te está diciendo que te apartes de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un viejo hombre también y al cual queremos de repente, o el mundo nos impulsa a tratar de regresar. Pero aquí te está diciendo intencionalmente, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Versículo 25. Miren tus ojos hacia adelante, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Miren los ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está delante de ti. ¿Qué está delante de ti, mi amado hermano? Mucho me has oído estos dos versículos. Hebreos 12, 1 y 2. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la vergüenza en esa cruz, el oprobio. Mi amado, nuestro Señor Jesucristo sufrió. Lee Getsemaní, lee Hebreos 5 y te vas a dar cuenta cómo sufrió. Y tú y yo tenemos que sufrir. Nuestra carne tiene que morir. Nuestra carne tiene que morir diariamente. Y bendito sea el Señor que nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para hacerla morir diariamente. Romanos 8:13. Diariamente, mi amado. No es una cosa de un día, es diariamente. Desde que amanece hasta que anochece. Bendito sea el nombre del Señor. Lo puedes decir con toda la libertad que te da el Espíritu. No importa, repito, que hayas desviado del camino, no importa que hayas salido de la senda angosta. El Señor enderezará tus veredas, es una promesa de parte de Dios. El Señor te traerá nuevamente al redil por su amor, por su paciencia y compasión y por su misericordia, porque no puede resistir su amor. Es por eso, porque no podemos resistir los que somos suyos, su amor. No podemos vivir sin Él, porque en Él, por Él y para Él es que somos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Versículo 26. Fíjate en el sendero. O sea, no nada más viendo a Jesús. Jesús les decía, ven y sígueme. Eso les decía nada más. Y lo seguían sus discípulos. ¿Y no somos tú y yo discípulos? Nunca terminaremos de aprender. Por eso digo, aprendices siempre, discípulos siempre. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Fíjate por dónde vas pisando. Tienes que estar en esos límites que tiene la palabra y que el Espíritu te revelará todos los días. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Amado, esto no le toca a Dios. Esto no le toca a Dios, te toca a ti y a mí. Repito, el tema claramente viene la obra de Dios y las promesas de Dios. Pero luego viene un llamado, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Somos totalmente responsables de nuestros actos. Ahora ya no podemos decir que simplemente no supimos ni cómo ocurrió eso. Sabemos que nos volvimos a las tinieblas. Sabemos que nos salimos del camino angosto. Sabemos que seguimos buscando el hombre viejo y sabemos que andamos en la carne y no en el espíritu. Mi amado, para eso no fuimos llamados. La vida de un cristiano así va a ser miserable todos los días de su tierra. No por eso va a perder la salvación. Es más, como dice 1 Corintios 11, el día que tome Santa Cena de una manera indigna, el Señor lo puede enfermar de COVID y le puede sacar del mundo. Así dice, porque lo juzga para que no sea condenado con el mundo, por el pésimo testimonio del brillo de su gloria, que es para lo cual fuimos llamados tú y yo. El mundo está lleno de su gloria, sí, porque hay iglesia en todos los países de la tierra. Pueblo de Dios, escogido para ser reyes y sacerdotes en el nombre de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. ¿Realmente no vale la vida de Cristo para ti, mi amado hermano? Considéralo, medita en esto y mira tus caminos.
Que el Señor revele su verdad y transforme nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, ciertamente el bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa moraremos por largos días, toda la eternidad. Pero el bien y la misericordia implica que no recibiremos todo el castigo que merecemos. Y eso implica también que fallaremos una y otra vez. Pero Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, no solamente por cuántas veces nos hemos desviado, sino por cuántas veces intencionalmente hemos dejado pasar uno y otro llamado al arrepentimiento de pecados y fe nuevamente en Cristo. Padre, perdónanos por manchar tu gloria. Perdónanos porque el nombre de Cristo es blasfemado por causa nuestra. Perdónanos, por favor, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, por favor. Gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias, Señor, aún si el pavor tiene que invadir nuestro corazón para que solamente en desesperación, como Pedro cuando estaba hundiéndose por las circunstancias, gritó, ¡sálvame! Y que ese sea el grito de tu iglesia, de tus hijos, que simplemente se han hundido porque han quitado los ojos de Jesús. Padre, ayúdanos a caminar por encima de toda circunstancia, sabiendo que estamos ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por favor, perdona nuestra incredulidad. Perdónanos. Y Padre, te ruego en el nombre de Jesús que traigas a vida a mucho más pueblo, que sigas sacando de las tinieblas aún en esta enfermedad y en estas situaciones. Tú puedes usar todo, porque tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son los míos. Y te suplico que haya un despertar de tu iglesia y mucho pueblo nazca de nuevo en estos tiempos. Pero a tu iglesia, hazle ver su compromiso, mi compromiso, que es vivir en santidad para gloria de tu nombre y solamente por su Espíritu, el Espíritu de Dios que nos trajo a vida. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra en este llamado que nos haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.